Muchas gracias, Oliver, por querer estar en este encuentro. Nosotros, la verdad es que estamos muy ilusionados. Ya se lo dijimos a Laura, que nos hubiera encantado y tal. Y la verdad es que, bueno, pues ha sido posible. Lo primero que te quería preguntar, bueno, antes de nada decirte que tu novela me ha encantado. Muchas Que es gracias. de las que 2 tardes me la he leído. A lo mejor tú has tardado un poco más en escribirla, pero lo sentimos mucho. Yo creo que la mayoría hemos tardado poco en leerla. Bueno, voy a la pregunta. Lo primero que te quería preguntar, que nos cuentes un poco quién eres, porque no te conocemos, ¿vale? ¿Y qué te ha llevado a escribir esta novela? Son 2 preguntas en una. Bueno, yo digo que lo que define a una persona es su futuro, sobre todo, ¿no? Entonces, como eso todavía es desconocido, yo espero que el futuro traiga más libros, ¿no? Que es lo importante, más escritura, Esperamos. nuevas ideas y bueno, en cuanto a lo que nuestra relación nos define, pues si os ha gustado el libro, me encantaría pues poder seguir siendo un escritor que os pueda aportar nuevas aventuras y nuevas historias. Y en cuanto a escribir el libro, este libro ha tenido, aparte de todas las dificultades y complejidades que hay en el proceso de creación, pues ha tenido una cuestión muy sencilla, que es que la idea central de la historia era una idea que yo tuve muy clara desde el principio. Y yo creo que cuando tienes una idea tan clara, pues sabes que se va a completar en algún momento y que se tiene que terminar. Y te da fuerzas para trabajarlo, te da fuerzas para pelear pues, con todos los problemas que se te presentan. La verdad es que tardó mucho más de lo que a mí me hubiera gustado, lo que yo pensé que tardaría. Y luego ya la guinda del pastel fue el tema del virus, ¿no? Porque Claro. la publicación estaba prevista para abril y se atrasó por esto. Pero al final parece que está funcionando. Ya vamos por la 3ª edición y este encuentro con vosotros, pues yo creo que es buena prueba de que esa idea que estaba tan arraigada, pues al final sí valía la pena luchar por ella, ¿no? Es que fíjate, encima el tema de tu novela es los libros. O sea que Sí. no nos va a gustar. Bueno, Flor, te toca. Flor está en Asturias, ¿vale? Buenas tardes, ¿se me oye bien? Sí, se te oye. Bueno, Oliver, encantada de conocerte. Igualmente. Bueno, no me he terminado aún el libro, me faltan unas páginas, pero lo que llevo leído me está gustando bastante y me gustaría preguntarte por todo el proceso de documentación que llevaste a cabo, que supongo que fue enorme. ¿Y por qué ese tema? Porque ¿por qué elegiste ese tema para el libro? Sí. Empiezo por la segunda pregunta. El tema, yo conocí un caso que involucraba libros antiguos y involucraba también el robo de libros antiguos. Y era además un caso donde se dejaba entrever por lo menos una parte de ese mundo, ¿no? De ese pequeño mundo, de ese pequeño universo de coleccionistas, de personas apasionadas hasta el punto de la obsesión por el libro. De traficantes al final, porque luego hay personas que simplemente lo que quieren es aprovechar este elemento valioso pues, para enriquecerse de una manera rápida. Y todo eso yo me di cuenta que daba pues, para una historia bastante completa. De aquí a la documentación, pues a partir de esa idea o ese convencimiento al que llegué, yo fui tirando del hilo, fui hablando con gente del sector. Te das cuenta a veces que en mundos a lo mejor tan pequeñitos como este o donde la gente es tan apasionada, pues es relativamente fácil, quizá no dar con la información exacta, pero sí con la ayuda de personas que comparten una pasión y que les interesa compartir este conocimiento. El conocimiento que yo he intentado plasmar ahí de la manera más fiel es una novela, no es un ensayo ni es un documental, pero sí plasma una realidad que ha estado presente en la realidad del libro desde siempre, el tráfico de los libros, el robo de los libros,
la locura por los libros, eso es algo que viene ya desde que existe el libro y es algo que sigue sucediendo a día de hoy, es algo de lo que sigue habiendo muchísimos casos y esa es la documentación viene de dos partes, de los profesionales que trabajan en el sector, de lo que yo he podido encontrar en prensa y del caso que conocí también. Esos serían a lo mejor los 3 puntos principales. Gracias. Yoli. Hola, Oliver, buenas tardes. Buenas tardes. Soy Yolanda, tengo un blog, se llama Que el sueño me alcance leyendo. Y bueno, yo me lo he pasado muy bien leyéndote, digamos que la parte de thriller a mí me ha gustado mucho, la parte de los libros también. Creo que lo has sabido llevar con un ritmo muy bueno, de estos además que, claro que lo lees en 2 tardes, porque lo que quieres saber es cómo va a terminar o qué es lo que va a pasar en el siguiente capítulo. Pero como supongo que mis compañeros te van a querer preguntar también sobre el contenido, yo quiero algo más personal. Tú hablas mucho de libros, hablas de muchas novelas, pero ¿qué autores son esos a los que siempre vuelves? Esos que te sientes como en casa, que te gusta releer, volver a ellos siempre, que te consuelan un poquito. Autores. A mí Julio Verne siempre me gustó en la infancia. Además creo que es creo que es como un viaje siempre a otro mundo, a otro tiempo y además él tiene una capacidad de llevarte, de abstraerte de tu propia realidad y llevarte a otros mundos, ¿no? Ese sería un autor. Yo de actualidad ahora mismo al que estoy siguiendo bastante es a Coetzee, al sudafricano. Estoy leyendo ya la 4ª novela, es un escritor que me está gustando bastante, es una persona que tiene una habilidad que para mí siempre es una de las más importantes, que es tomar temas muy complejos o tramas muy complejos o muy profundos y plantearlos de una manera sencilla. Y él eso lo hace con bastante habilidad. ¿Y de qué otros autores te puedo hablar? Yo soy bastante lector de novela negra y yo creo que los dos clásicos que vinieron ya en la etapa después de Agatha Christie, que son Hammett y Chandler, yo creo que he leído absolutamente todo. Debe quedarme algo por ahí porque ellos escribían en pequeñas revistas que creo que no todas están traducidas. Algo me quedará por leer, pero todo lo que son las novelas completas yo creo que ya las he leído y las historias cortas también. Y me gusta repetirlos. La verdad es que me gusta mucho. Parece una lectura sencilla, una lectura ligera, pero él también trata a los personajes con una profundidad increíble. ¿Y El infierno de Dante? ¿Lo has leído? El infierno de Dante yo lo he leído. Y es un libro muy, muy, muy difícil de leer. Muy difícil de leer. Muy, muy complicado. Yo cuando lo leí me sorprendí de cierto contraste que había. Es decir, el libro está muy, muy estructurado. Tienes el infierno, el purgatorio, el paraíso, tienes los círculos del infierno, tienes todas esas subclasificaciones y organizaciones que hace. Y eso te llevaría a pensar que un libro tan bien ordenado, donde tiene una estructura tan clara, pues va a ser sencillo de leer. Para nada, para nada. Es complicadísimo. Y yo creo que dentro del coleccionismo, a lo mejor, o el libro antiguo, es uno de los máximos exponentes, porque es un libro que encierra tal complejidad, tal desconocimiento con respecto a tantas figuras, porque no todas las figuras que él plantea están claramente definidas a día de hoy. Hay grandes estudiosos que se dedican a interpretar lo que él plasmó en su obra y no lo tienen claro. O sea, digamos que hay la posibilidad de especular bastante sobre lo que él escribió en esa obra y yo creo que eso en una novela pues ayuda a la trama y ayuda también al propio apasionado del libro antiguo de entender que hay libros que o bien ni siquiera se han descubierto a día de hoy o aun descubriéndose no se sabe exactamente el alcance de su contenido o la profundidad que tienen. Pero es un libro terriblemente complicado y yo no me atrevería jamás a decir que lo he entendido en toda su profundidad. Y al final te quedas... Hay algo muy moderno, ¿no? en Dante y es esa capacidad gráfica que tiene. Él tiene una capacidad... se me ha dormido la pantalla. Él tiene esa capacidad de ser muy gráfico. Él es muy, muy gráfico y sí te puede trasladar en ciertos momentos a escenarios muy claros en el que tú, digamos que percibes con mucha claridad las imágenes, es algo muy visual.
Eso es algo bastante moderno en un autor, pero tiene esa capacidad de ordenarlo todo, de llevarte a esas imágenes, pero luego terminas el libro y yo creo que te das cuenta que a lo mejor tienes que leértelo 5 o 6 veces más, ¿eh? Y a lo mejor cuanto más te lo lees, menos entiendes, ¿eh? No, no lo contrario. Pues mil gracias, enhorabuena, de verdad, porque el libro está muy, muy bien y es muy entretenido. Y espero que coincidamos, por lo menos para que me lo firmes. Que será un placer. Gracias. Estíbaliz. Wow, primera vez que me toca tan rápido. Hola, Olivia. Soy Estíbaliz, soy de Esti Charlotte. Creo que, bueno, ya monté una story y sí que me la volviste a montar, así que ya te tengo en redes. Y bueno, supongo que todo el mundo te va a preguntar, pero a mí me causó especial interés el primero que, ¿cómo se llama? Jeremy Bonny. Primero, ¿por qué le pusiste Jeremy Bonny? Y entendiendo que esto lo basaste en algo que te pasó, o bueno, la contracarátula dice que por diversas experiencias profesionales sobre el desconocido y fascinante mundo de los ladrones de libros, o sea, que has tenido experiencia en el ámbito, y quería saber si lo habías basado en alguien que tú conocías o si alguno de estos personajes es basado en tu experiencia en este mundo. Sí, podría decirte que sí. Al final el personaje de Jeremy Bonny, que es relativamente breve, ¿no?, en la historia, sí. Él representa, digamos, él es la máxima expresión de ese coleccionista que colecciona sin importarle realmente el libro en sí, sin importarle el contenido que tiene, sino que tú al final puedes coleccionar estos libros pues por un motivo de estatus, lo puedes coleccionar. Hay personas a lo mejor que creen que por tener un elemento de una época y de una trascendencia especial, pues les hace a ellos también más trascendentes. Y al final en el coleccionismo de libros antiguos hay una constante que identifican todos los profesionales del sector, que es que gran parte del coleccionismo no tiene nada que ver con la lectura, absolutamente nada con la lectura. Tiene que ver con tener esas grandes joyas en tu casa, saber que las tienes tú, saber que las tienes tú y no las tiene nadie más. Y saber al final que eres el guardián de una pieza de historia y también de una pieza estética. Al final estos libros tienen, muchos de ellos, o sea, cuando estás hablando de libros del siglo XVI, XVII, son libros que a veces tienen grabados, son libros a veces que tienen interpretaciones de la realidad que no son del todo acertados. Al final es cuando tú tomas un mapa de hace cientos de años de América, pues a lo mejor te aparece California como una isla. Entonces eso es una curiosidad. Al final hay curiosidades. Documentos en los que a lo mejor se habla del mundo en términos de pues entendiendo que el mundo es plano, por ejemplo, o visiones del mundo pues que hoy en día ya están superadas y que leerlas en ese momento pues tienen cierta gracia. Pero bueno, ya estamos yendo a la parte de la lectura, pero sin ir a la lectura, a veces las propias imágenes, las propias tapas, simplemente el decir que tienes una primera... Dice, como que no tiene ilustraciones y la otra tipo... Sí, exactamente. Entonces... Pero es algo, ¿cómo decirlo? Aunque es una figura a lo mejor que para una persona que es apasionada de la lectura, como creo que somos todos los que estamos ahora juntos, a lo mejor le puede parecer desagradable, pero es algo bastante habitual en el mundo del coleccionismo del libro. No necesariamente porque tengas una gran biblioteca millonaria, histórica y espléndida, quiere decir que hayas leído los libros, para nada. Sí. De hecho, hay empresas que te venden la biblioteca ya montada. Tipo, ¿quieres montar una biblioteca? Pues te doy los libros. Que a mí me parece tan poco personal y tan poco con lo rico que es armarla tú. Así es. Pero bueno, que enhorabuena y que me encanta el libro y yo no sabía que era tu primer libro. O sea, me parece que es loable que este sea tu primero y que a pesar del coronavirus, que seguro que sí, porque a todos los que nos gustan los libros sobre libros. Muchas gracias. Estefanía. Buenas tardes, Oliver. Hola, ¿qué tal? Encantada. Bueno, yo iba a hacerte una pregunta que ya me la ha quitado Yoli. Porque te iba a preguntar, porque la curiosidad esa de Dante, porque Dante es tan espeso que bueno... Entonces, bueno, voy a cambiar. ¿Qué personaje es el que más te cuesta escribir? ¿El que más te ha costado construir? Una cosa es el que más me ha costado y otro puede ser el que más me ha gustado. Yo creo que a lo mejor el
el más sencillo o el que está más claro es la figura de Marcos. Al final él es ese mentor o ese mentor que tienes presente en la vida, pues, muchas veces. Pues puede ser un familiar, puede ser un profesor. Yo creo que siempre pues, esos profesores que nos han acompañado en nuestro proceso de aprendizaje, puede ser un jefe, puede ser un compañero de trabajo, puede ser un amigo. Yo creo que esa es la figura, digamos, más amable de la historia y que yo he visto pues, fácilmente definida. Yo creo que escribir el personaje de una mujer puede ser el más complicado, porque al final, pues, yo creo que ese a lo mejor ha sido el más complicado. Difícil. Sí, así es. Muchas gracias. Gracias a ti. Natalia. Hola, Oliver, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola. Mira, yo tenía varias dudas, dudas. Eres abogado, ¿no? Sí, sí. No estoy ejerciendo ahora mismo, pero sí. Estás ejerciendo. Cuando comentas que conoces un caso, ¿en qué caso has estado? ¿En el lado del ladrón o en el lado del que me he robado? Venga, Natalia, directamente haciendo amigos. Claro. Oye, tenemos aquí un amigo. ¿Por qué conocías la historia? Bueno, yo te voy a responder con toda la carga de confidencialidad que nos acompaña, ¿no? A los profesionales del derecho. Sí, claro, entonces, sin nombres y apellidos. Sí. Yo la verdad que no era un caso mío, así que yo tampoco estaba del lado de nadie, pero en la parte que me interesaba a mí, la parte que me interesaba a mí, yo creo que estaba en los dos lados, porque al final estaba intentando entender las dos partes y las frustraciones de las dos partes. Al final, tú puedes entender al ladrón, las motivaciones del ladrón, pero luego también tienes que entender las frustraciones del librero. Yo cuando hablo de los libreros en estas circunstancias, cuando aparecen libros robados, intento tener mucho cuidado. Porque es verdad que puede haber, como en todos los sectores, puede haber alguien un poquito más sinvergüenza y que pasa por alto de ciertos controles, porque también como intermediario pues puede sacar un dinero rápido, a lo mejor haciendo la vista gorda. Pero luego también es verdad lo que se ha visto en casos recientes, ¿no? Que cuando ha habido grandes expolios y grandes desapariciones, ¿cómo haces la trazabilidad? Es decir, entre el ladrón que se lo coloca el primer comprador, ese comprador se lo revende a otro y esa persona se lo revende a otro y al final el último que lo paga y probablemente lo paga a un precio alto porque cree que está comprando algo legítimo, tú ¿cómo deshaces todas esas transacciones hacia atrás para devolvérselo al legítimo propietario? En ese sentido a mí me interesó mucho el lado también del librero y entender, pues a veces puede verse metido en una de estas situaciones, a lo mejor por una moral un poquito más laxa o por esa conveniencia de intentar ganar un dinero saltándose un control y luego, por otro lado, pues la propia frustración del librero que de buena fe ha comprado algo y no sabe todo el drama que puede arrastrar ese libro atrás y toda esa historia que trae consigo, ¿no? Gracias. Y Gracias nada, hay un libro que se lee, como dicen mis compañeras, tienes todo, tiene novela negra, hay de saber datos sobre los libros que yo desconocía, pues eso, la diferencia entre expolio, lo que es fanerófila, criptófilo, bibliópata, todo eso me ha encantado. Así que nada, muchas gracias. Gracias a ti, Natalia. Gracias. Magda. Hola, buenas tardes, Oliver. Hola. Bueno, igual que a mis compañeros me ha encantado porque con todos los libros que hablan de libros, pues soy muy fan y de hecho he apuntado algunos títulos que mencionas por ahí para luego yo hacerme con ellos también. Y yo quería preguntarte una curiosidad. En un punto determinado dices que un coleccionista es un enfermo. Y entonces mi pregunta es, desde tu experiencia, ¿cuál es el acto más excéntrico que tú has visto o has tenido conocimiento que alguien ha hecho por conseguir un libro? Primero, la afirmación esa está en un contexto determinado, ¿no? O sea, no todo coleccionista es un enfermo, ni mucho menos. No, ya. Y Marcos lo dice en un momento muy concreto y con un sentido muy concreto. Pero al final, bueno, yendo a la segunda, bueno, a la pregunta, ¿no? De qué es lo más loco que yo he visto.
hay casos, al final la gente que se ve envuelta en estos problemas, pues lo hacen por una motivación u otra. Pero las motivaciones que a mí más me interesan, pues a veces no son las de la persona que quiere lucrarse o que simplemente quiere adinerarse, sino la persona que realmente tiene tal pasión por su colección, tal pasión por un libro o por uno de estos objetos o por el contenido que tiene o por la trascendencia que tiene para él, por la importancia que tiene para él, que está dispuesto a hacer cualquier cosa. Y en este sentido, hay documentados casos en prensa, hay varios casos documentados en prensa de personas de un alto estatus social, económico, sí. y se acaban metiendo en estos líos terribles, pero terribles. Actualmente hay uno en Valencia muy curioso, que no lo mencionaré, luego os mando si queréis. Os mando una referencia, pero hay casos incluso que aún se están dilucidando a día de hoy y son públicos en la prensa. Sí, enviarnos los casos. Yo estaría... Vale. Hay casos que aún se están dilucidando, pues de personas que incluso entran en tramas de corrupción, que se han expuesto en bibliotecas a robar o a destruir libros para completar su propia colección, y personas que no te esperarías, y personas además que si el libro estuviese en el mercado probablemente lo comprarían. Es posible que muchos de ellos lo comprarían porque tienen el dinero para ello. Lo que pasa es que estos objetos de colección pues no están siempre disponibles, o es más, si tú realmente conoces este mundo, puedes llegar a tener prácticamente la certeza de que en una vida entera nunca vas a toparte con ese libro, nunca más ni en una subasta, ni en una librería, ni en ninguna parte. Y al final dices, pues ¿dónde lo voy a encontrar? Dices, pues voy a ir a la Biblioteca Nacional de turno, voy a ir a la institución de turno, que sé que está ahí, y me la voy a jugar. Y hay gente que se la juega, y hay gente que se mete en estos líos que nunca pensarías que son capaces de hacerlo, y lo hacen pues por esa pasión o esa locura desmedida por los libros. Sí, que a veces lo que no puedes tener fácilmente es lo que más te seduce, ¿no? Pero vamos, que para entrar a robar en una biblioteca ya tu libro lo pone, hay que ser muy profesional. O sea que no sé, hay que tener muchas ganas para arriesgarse, claro. Yo creo que este es el problema, que algunos de ellos posiblemente no son tan profesionales. Se ven a lo mejor movidos, no por un plan, la frialdad de un plan, sino por la necesidad de tenerlo. Entonces, como cualquier adicto, yo creo que a veces no miden las consecuencias. Claro, vale. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Oliver, la novela ambientada en Madrid, Biblioteca Nacional, ¿tú eres de los que también vas y has escrito en la Biblioteca Nacional? No, yo no he escrito en la Biblioteca Nacional, pero sí he entrado alguna vez en la entrada principal, suele haber expuestos volúmenes muy interesantes. Hay incunables, hay posincunables, hay libros con grabados alucinantes. Y yo recordaría que siempre que he entrado había alguna cosa interesante expuesta, muy interesante expuesta. Sí, entonces sí que he ido a verlo alguna vez, pero no, yo no he escrito en la Biblioteca Nacional. ¿Y por qué la novela ambientada en Madrid? Yo he vivido ahí, he trabajado ahí. Vale. Yo creo que es la capital o es el mayor exponente de los libreros o de lo que queda de los libreros anticuarios que tienen un establecimiento, porque de estos ya van quedando cada vez menos. El negocio se ha ido trasladando a Internet en los últimos 15, 20 años, han ido cerrando muchas de ellas. Creo que siguen ahora van apareciendo algunas más, pero a lo mejor más dirigidas al libro de segunda mano o lo que es al libro de viejo. Y es una ficción pues que está quedando bastante desplazada al mundo de Internet. Y en mi opinión es un error, porque al final tú a la hora de valorar un libro, uno de los factores, si eres un coleccionista, uno de los factores para determinar el valor, uno de los factores más infravalorados es el estado del libro. Entonces hay personas que piensan que porque un libro es especialmente viejo o tiene una relevancia extraordinaria, tiene que tener un valor monetario muy alto. No es así necesariamente. El estado, o sea, si un libro le falta 1, 2, 3 páginas, el valor del libro puede bajar 10 veces o puede perder prácticamente la totalidad de su valor. Y ese estado, tú la mejor manera de verificarlo es in situ y con el libro en la mano. Y eso por Internet, por muchas fotos que tengas, es complicado. ¿Y hay alguna librería de las que hay antiguas en Madrid, que todavía queda alguna, de la que tú te hayas inspirado para escribir este libro? La de Bardón, la de Bardón a mí me encanta. Es una librería muy, muy bonita. Y es una librería además curiosa, que ordena al final preguntas por el orden de los libros y los libros se ordenan por tamaño.
Y creo que ese orden por tamaño es lo que le da esa estética especial, ¿no? Que todos se encajan a la perfección. Y es una librería muy bonita, yo os recomiendo que quien pueda pasar por la Plaza San Martín que la vea. Detrás de mi casa está. Qué bueno. Mm. Vale, gracias. Mamen. Mamen no ha venido, Pepa. Sí. Bueno, Andrés. Andrés, le toca. Hola, Oliver, buenas tardes. Es un placer estar aquí charlando contigo. Me ha gustado mucho la novela. Como decía Yoli, el ritmo es súper rápido. Yo me la he leído literalmente en 2 días y al principio la cogí y dije, no me va a dar tiempo. Sin embargo, te metes en la trama y vamos, las páginas vuelan. Me ha gustado mucho. Yo te quería preguntar por una curiosidad que tengo. En la página, 36, hace referencia al padre de Laura, cómo para él en la librería consigue tener ahí un universo a su medida. Y yo quería saber si a pesar de, ya sé que tu gusto por la escritura te viene desde hace mucho tiempo, a pesar de ser esta tu primera novela, si tú has encontrado en la escritura un universo a tu medida también. Yo creo que la escritura es el universo a tu medida. Es la forma de concretar ideas a veces que tienes que no están del todo definidas. Y yo creo que cuando agarras un bolígrafo y un papel o agarras el teclado del ordenador, empiezas a darle más forma. Y yo creo que cuando disfrutas en la escritura es en ese momento, es en el momento en el que tú tienes una idea que no está del todo formada y te das cuenta que mientras escribes se va definiendo mejor, te vas adentrando y hay tipos de escritura, hay momentos de escritura que son muy arduos, que yo diría que el más complicado es el de la corrección, el de corregirse a ti mismo, pero el momento en el que tú estás desarrollando ese universo a tu medida, es como lo has dicho tú, yo creo que es el momento en el que más disfruta probablemente cualquier escritor. Lamentablemente no siempre es ese el momento, hay momentos para corregir, hay momentos para revisar, hay momentos a veces para cuestionar la coherencia de lo que tú mismo has escrito, son momentos muy complicados. Pero sí, yo creo que en la escritura es donde uno encuentra el universo a su medida, claro que sí. Lamentablemente ese universo nunca deja de cambiar y yo creo que la frustración de cualquier persona que escribe es darse cuenta que cada día que se levanta algo cambiaría en lo que ha escrito. Lo que pasa es que al final a la editorial hay que entregarle un borrador y ese borrador pues ya tiene que llegar a su fin. Pero sí, es exactamente como lo describes tú. Me alegro mucho, me ha gustado mucho, te deseo mucho éxito. Muchas gracias. Muchas gracias. Fernando, hola. Está pillado, ¿no? Mira. Sí. Está congelado. Sí. Parece del Museo de Cera. ¿Cómo está en el campo? Hola. Ahora. Hola. Hola. Estás difuminado. Busca como el abuelo de Gila. La onda. Ahora. Fernando. Está congelado. Bueno, pues pasamos, mira, mientras que... ¿Qué tal? Pasamos a Óscar. Pregunta. Encontrar cobertura. Ahora sí, Fernando, si tienes cobertura, entra tú antes de que se corte. Venga. Vale. Hola, Oliver. Pues mira, en primer lugar, felicidades por tu primera novela. Gracias. Y esperemos que vengan muchas más y que nos hagan disfrutar de estas aventuras, ¿no? Que sí son todas como las que escribes, ¿no? Quería preguntarte una cosa, ¿no? Dicen los autores, o al menos muchos escritores y escritoras, que los personajes que ellos crean, pues muchas veces suelen tener algo de ellos mismos, ¿no? Entonces yo quería preguntarte, no si los personajes que has escrito, que nos has presentado, tienen algo de ti, porque me imagino que sí, que tendrán algo de ti. Yo quiero preguntarte si a ti te gustaría ser alguno de ellos. No sé si te lo han preguntado porque me he caído un momento y a lo mejor te lo han preguntado. No. Bueno, yo pues, creo. Sí. A mí me gustaría ser un par de ellos. Por no decirte 3, ¿no? Pero bueno, me quedo en un par de ellos. Vale. Bueno, sí, yo podría ser varios de ellos también, menos el marido de Carla, que ese preferiría no serlo, porque no le va tan bien. Pero
Pero sí, yo creo que sí. Además, cuando escribes los personajes en la trama tienen momentos penosos. Yo creo que los momentos más penosos a lo mejor no quieres compartirlos. Pero esos momentos penosos forman parte de esa evolución que tienen. Pero por supuesto que sí, que hay momentos, yo creo que sí, que lo pasan muy bien. Y claro que sí, yo creo que además toda esa investigación sobre los libros antiguos que hacen, ese contacto que tienen con ellos, esa inmersión que tienen en una aventura relacionado con los libros antiguos y con el mundo de los libros antiguos, por supuesto que me encantaría compartirla. Y yo creo que además ese deseo está plasmado precisamente en la escritura. La escritura es yo creo que sí, que es ese deseo de formar parte de la aventura imaginada, ¿no? Pero llegado el momento, ¿podría ser Paul? Yo creo. Un aprieto. Yo te digo una cosa, yo podría ser parte de Paul y parte de Marcos. Claro, pero no voy a decir qué parte podría ser. Pero tú piensas igual que yo, tú quieres lo mejor de cada uno, claro, como yo, igual. Bueno, a lo mejor también tengo un lado oscuro, ¿eh? Vale. Bueno, ahora se me están ocurriendo ideas. No, pero sí, claro que sí. Yo creo que esa erudición de Marcos, pues nos encantaría tenerla a todos. Yo creo que esa capacidad de Paul de no amilanarse en ninguna situación, pues yo creo que también nos gustaría a todos tenerla. Y sí, yo creo que hay una carga importante de lo que tú dices en los personajes y en el propio deseo, pues, de la persona que escribe sobre ellos, ¿no? Por supuesto. Pues muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias. Belén. Bueno, hola Oliver, perdona el sitio si oyes ruido de fondo, es que he tenido un imprevisto familiar y tengo la agenda aquí, pero me he leído el libro entero y todo. Bueno, me encanta la metaliteratura, yo no sé si tu libro lo consideras metaliteratura. No se te oye muy bien. No. A ver, ¿así mejor? Sí. ¿Ahora? Perdón, es que estoy con el móvil en el Gourmet del Corte Inglés porque no encuentro otro sitio. Perdonad. Bueno, primero que me encanta la metaliteratura. Solo que sepas que ahora te escuchamos bien, pero no te vemos, ¿eh? O sea, ya, bueno. ¿Ahora? ¿Así? Sí, ¿Me ves ahora? Venga. ¿Y me Así. oís? Sí. No, Sí. Bueno, es que si no es imposible. Así me ven las arrugas, ¿eh? No quiero. Así se te ve el moreno. Sí. Bueno, yo quería decirte que me ha encantado la novela. Si consideras metaliteratura tu novela, Marcos me parece un crack. Y que quería saber, tengo varias preguntitas. Primero, si has hecho la prueba de la cuchilla para la hoja, para ver si eso es factible o no es factible hacerlo de esa manera, como él se lleva ese espolio. Luego, sí, me recuerda mucho todas las novelas de Ladrones de Guante Blanco, y no sé por qué yo me he acordado del Santo. Tú eres bastante más joven que yo, incluso el Santo es para gente más mayor que yo, pero mi madre era muy fan del Santo y a mí es que me recuerda en algunas cosas, Paul me recuerda al Santo. Entonces, bueno, pues quería que me contaras un poquito esas aclaraciones. Si consideras metaliteratura, si has hecho la prueba de la cuchilla y en quién te has inspirado para Paul. Sí. En cuanto a la prueba de la cuchilla, yo creo que todos los que hemos trabajado con un cúter alguna vez en nuestra vida, pues sí, sabemos que un cúter bien afilado no tiene dificultades para cortar papel fino, grueso o incluso cartón. Así que la daría por hecha la cuchilla. Si me estás preguntando si he ido a la Biblioteca Nacional a cortar libros antiguos, no he tenido la ocasión. No he tenido la ocasión todavía. Pero... Y luego que no lo descartas. Bueno, no, sí, está descartado. En el mundo real está descartado. En cuanto a la metaliteratura, yo creo que sí que es una definición acertada. De tu parte es una definición acertada, pero no te diría que cuando ideé el libro fuese el propósito, ni tuviera, pues, claro, que realmente ese juego iba a estar tan claro. Ese juego, digamos, y además, luego hay libros que tienen alguna relevancia pues muy específica. Hay algunos en el que la relevancia, pues a lo mejor
el que no ha leído ese libro no sabe exactamente de lo que va, o no ha tenido ocasión de leerlo, pues a lo mejor cuesta entender o no se ha explicitado tanto. Hay un momento en el que hablamos del libro de Captain Jack, que es un libro que, si yo no lo recuerdo mal, todavía no está publicado en español a día de hoy, es un libro de hace muchísimos años, pero además que creo que en español ni siquiera está traducido. Pues ahí, por ejemplo, representa un poco el devenir de Paul, los deseos de él, y hay un pequeño paralelismo, ¿no?, en ese libro. Entonces, metaliteratura sí que hay, y yo creo que se ha ido profundizando en ese aspecto conforme fue avanzando el libro, conforme se fue corrigiendo, y a medida que durante la escritura yo me di cuenta que sí, que eso tenía cada vez más relevancia. Pero yo no diría que fue algo intencional ni fue algo totalmente premeditado. Yo sabía que iba a escribir sobre libros. Lo que yo no sabía es que a lo mejor ese juego pues se iba a acabar profundizando tanto en él. Y ya por último, cuando hablabas del ladrón de guante blanco, es interesante el comentario, porque al final los personajes evolucionan en la historia, o por lo menos si la historia está más o menos bien escrita, pues el personaje tiene que evolucionar. Una de las evoluciones que tiene Paul, una de ellas, de los aspectos que evolucionan a lo largo del libro, es su figura, su figura como ladrón. Él empieza como un ladrón más a lo bestia, y luego se va refinando y acaba en la más alta cultura y literatura, ¿no? Esa es la curiosidad. Y en ese mundo, pues los hachazos, los coches robados y los grandes golpes a lo bruto, pues no tienen tanta cabida, ¿no? Entonces esa es un poco la evolución de su figura como ladrón. Vale, perfecto. Y que sepas que para los que sí que hemos estudiado cuando se podía estudiar en la Biblioteca Nacional sin ser nada, simplemente parte de la carrera, pues ha sido un gustazo, porque bueno, nos ha recordado viejos tiempos. Me ha gustado mucho el libro. Como decían mis compañeros, es un libro que no es que sea simple ni sencillo, pero es muy asumible para leer. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias. Te agradezco las palabras. Muchas gracias. Óscar. Bueno, yo, mira, voy a empezar iba a decir, me guardaba una frivolidad para el final, pero ya que Belén ha sacado un poco el tema, porque al fin y al cabo es verdad que enseguida el lector, igual que imagino el autor cuando los va trabajando, empieza a poner cara a los personajes, y claro, es fácil, un ladrón de guante blanco tan atractivo como le pintas y demás, pues yo he pensado en Matt Bomer todo el rato, en el actor, el intérprete del ladrón de guante blanco de la serie de televisión, y ha sido un gustazo. Perdóname que te diga, gracias por el regalo. Tengo edad para recordar El Santo, Belén, en todas sus adaptaciones, pero me quedo con Matt Bomer con diferencia. Entonces, por ese lado, gracias por, te digo, la frivolidad. Ahora, yendo al tema, claro, como están diciendo todos, a los que nos gusta leerlos o nos gustan los libros, pues nos das una ambrosía, porque claro, en el fondo yo creo que todos seríamos más el padre de Laura. Compraríamos libros por el placer de tenerlos, e incluso arruinados no los venderíamos nunca. Yo creo que por ahí es por donde tal vez más empatizamos. Pero es cierto que a mí me ocurre que yo con el ladrón de libros, que roba libros porque los necesita como alimento vital, pues me pasa como con Jean Valjean en Los Miserables, que le disculpo y le perdono. Entonces, por eso quería preguntarte, Marcos, que es un personaje absolutamente maravilloso, como dices, primero por la erudición y por lo natural con lo que lo cuenta, porque es un señor que vive para los libros, entre libros y por libros. Sin embargo, ¿por qué le das ese punto terrible de que sea un expoliador? Porque claro, el que ama los libros jamás cometería expolio, creo. Entonces, ¿por qué le diste ese punto, a lo mejor, oscuro? Él tiene un problema en su metodología. Él tiene un gran problema en su metodología, que es que yo no creo que vaya acompañado de una mala intención hacia los libros, pero él al final... Yo tampoco quiero ser exhaustivo con los personajes, porque yo creo que hay una parte que no queda del todo definida y que se define a través de la lectura y de cómo cada lector conecta los puntos. Pero si yo hiciese mi interpretación de Marcos, diría que él tiene un punto de cobardía o tiene un punto un poco de ser miedoso, ¿no? Y entonces en ese miedo que él tiene, pues no se atreve a llevarse un gran volumen. Entonces, como no se atreve a hacer eso, arranca un trocito, una hoja, y en ese proceso se está cargando el libro, lo está dañando, le está causando un daño, y un daño que a veces pues, puede ser luego irremediable, ¿no?
al final, si tú dañas un libro y solo... Sí, sí. Bueno, es que al final, si tú cortas una hoja, pues luego siempre se puede reponer esa hoja si se encuentra, ¿no? Pero yo creo que si cortas una parte de una hoja, eso luego tiene muy difícil reparación. Y eso, digamos, es su lado oscuro, lo quiera él o no, pero está dañando lo que más quiere. Y esa obsesión que él tiene, pues al final esa es la carga más negativa que tiene, que acaba dañando lo que él más desea, ¿no? De todas formas, iba a decirte que haces que empaticemos con él porque le sometes, creo, a la tortura, al miedo, al pavor que tenemos cualquier lector, que es a quedarnos sin vista. Y ahí le pones esa espada de Damocles desde la primera página. Entonces es difícil no empatizar con alguien como él, claro. Sí, no, él lo pasa mal. Lo pasa mal, tiene muchas frustraciones, yo creo. Yo creo que tiene muchas frustraciones y el peor momento es el problema que tiene de la vista. Así es. Pues de verdad, enhorabuena, Oliver. Enhorabuena. No, gracias a vosotros, de verdad, está siendo un placer. Diego. Buenas tardes, Oliver. Oye, un placer conocerte y leerte. Y quiero darte la enhorabuena por la novela porque creo que francamente es una primera novela fantástica y precisamente por eso te quería preguntar. Como has dicho antes, la novela estaba prevista que saliera en abril, pero todo el tema del coronavirus lo ha retrasado. Entonces, ¿cómo has vivido tú para ser una primera novela? Que imagino esos nervios y esa incertidumbre de qué va a pasar, cómo van a responder. Esa espera lo ha partido. ¿Cómo has vivido todo ese proceso? Y luego, si en ese tiempo has dicho, voy a leerme la novela tal cual se la va a leer el lector. Si la has cogido y la has devorado y qué has sentido cuando estabas leyéndola. Fíjate, la respuesta a la segunda pregunta es no, yo no lo he hecho. Y no lo he hecho, pero no lo he hecho y tiene su explicación, porque al final esa frustración y ese susto, porque al final en el proceso de creación de un libro hay muchísimo trabajo, hay muchísimo tiempo detrás. Sabes que a veces la gente dice que ha tardado en escribir un libro 5, 6, 7 años. No es del todo cierto, porque al final tú lo que estás contando es el transcurso de tiempo desde que empezaste la idea hasta que la terminaste. No quiere decir que estuviste 6 años o 7 años escribiendo. Pero sí, desde que se gestó la idea, pues ha pasado mucho tiempo, ha habido mucho esfuerzo, ha habido muchos trompicones, y cuando ya parece que por fin lo has superado todo, cae este susto, ¿no? Entonces, sí, claro que te invaden los nervios, claro que lo pasas mal, pero al final yo ya cuando ya sentía tanto estrés dije, pues ¿qué vamos a hacer? Al final yo creo que esta situación ha trastocado los proyectos de todo el mundo. Yo creo, seguro que si nos preguntamos ahora, todo el mundo tenía algo que hacer, de mayor o menor importancia, pero todos teníamos algún plan para esos meses y todos lo hemos visto trastocados. Entonces, yo ahí lo que intenté es tranquilizarme, abstraerme de la idea y encomendarme pues a la confianza que yo tenía en esta historia y en que estaba condenada a salir en algún momento. Y así ha sido. El arranque por el momento está siendo bueno. Yo creo que la mejor prueba de ello es este encuentro con vosotros. Y nada, yo lo que intenté fue superar los nervios. Claro que lo pasé mal, por supuesto lo pasé mal, pero hay un momento cuando una cosa es inevitable, pues tampoco vas a seguir escarbando en ello. Y lo que intenté es aparcar la idea. Y cuando salió, pues parece que empezó bastante bien y nada, ya vamos por la tercera edición y a ver si hay cuarta. Oliver, muchísimas gracias y de verdad te deseo lo mejor y que vaya fenomenal la novela. Gracias. Seguro que habrá una cuarta y una quinta porque solo oímos buenas referencias de tu novela en las redes. Yo te quería preguntar, ya hemos preguntado todo, luego voy a dar turno a ver si alguien más quiere preguntar. Yo me quedo con Marcos como personaje, pero ¿tú con cuál te quedas? Yo creo que lo he contestado antes, lo he respondido antes y además... Pero tú has dicho un par de ellos. No, pero en una de las preguntas cuando me preguntabais cuál a lo mejor había sido más fácil sí, el más fácil de escribir ha sido Marcos. Entonces me fastidia que me lo robes, porque ya me has dicho que te lo quedas tú, entonces ahora voy a tener que elegir yo en el resto, ¿o cómo? ¿O podemos elegir el mismo los dos? No, podemos elegir el mismo, por supuesto. Yo creo que me quedaría con Marcos, que es
Bueno, él es una persona a lo mejor que por su trayectoria vital o ya por el momento en el que está de su vida, él ahí, la mayoría de sus ideas yo creo que es el que más claras las tiene. Yo creo que es el que más claras las tiene y además creo que es el que, bueno, todas las motivaciones que él tiene son nobles. Aparte del problemilla que tiene, ¿no? Y la adicción que tiene con los libros y que le lleva a esas situaciones, yo creo que es la persona que más claro lo tiene y que más... Sí, y además con respecto al libro, el que más cariño o amor los tiene y el que más se identifica con todo este mundo. Y además creo que es el que mejor se lo pasa, aunque es el que está en una peripecia constante, yo creo que es el que mejor se lo pasa porque él ya tiene una trayectoria consolidada, ¿no? Como adicto de los libros y como adicto al mundo del libro antiguo. Yo creo que aquí hay muchos adictos. ¿Alguna pregunta más, chicos? Estíbaliz. Yo quería preguntarte por las imágenes de, bueno, no sé cómo se llama esto, pero estas imágenes que me parecen preciosas y son del infierno o Sí. son de una edición especial o... La primera, si no te lo digo mal, la primera es el infierno y el final es el paraíso. Es el paraíso. Sí. Y bueno, yo con la editorial pues pusimos varias imágenes. O sea, nos pusimos una selección de imágenes y estas dos son las que nos convencieron y son las que decidimos incluir en la publicación. Y el final. libro es el purgatorio, entonces, porque pusiste el principio, el final y el medio. Puede ser. Yo quiero pensar que en el libro hay una parte de infierno y quiero pensar que también hay una parte de paraíso. Nada, que es broma, pero que las imágenes están súper bonitas. Gracias. Óscar. Oliver, lo has comentado, pero así un poco por encima, o al menos a mí no me ha quedado claro del todo, o digamos, tengo la repregunta. Tú querías escribir, buscabas una historia y apareció esta, pero estabas en ese plan de búsqueda cuando te topaste con esta historia. ¿Fue esa historia la que te llevó a decir, realmente siempre he querido escribir? ¿Cómo fue el paso definitivo a decir, ya voy a ser novelista, ahora sí tengo? Yo la idea de escribir la traía ya de lejos. Yo lo primero que conseguí publicar lo escribí con 15 años y se publicó pues cuando ya tenía 19, 20 años en una colección de cuentos. Es algo que no vais a encontrar, así que no busquéis por internet porque creo que está difícil de encontrar. Se hizo una tirada muy cortita, era una colección de cuentos correntinos, de argentinos y de personas de Valencia, de valencianos. Y no se editó, creo que tenía erratas incluso, pero se publicó. Y ese fue ese primer intento. Yo creo que con 15 años no fui muy consciente de lo que, a lo mejor, de lo que estaba escribiendo, pero lo escribí siguiendo el buen consejo de una persona que era escritora. Y entonces yo esa idea siempre la tuve. Yo creo que en los estudios en la licenciatura de Derecho estás tan ocupado leyendo cuestiones poco literarias que queda poco tiempo para lo que es la lectura, a lo mejor de esparcimiento o más literaria. Y eso quedó un poco abandonado. Ya cuando terminé lo retomé y yo tenía claro que sí, que quería volver a intentarlo, quería volver a probar. Yo estaba buscando una historia y fue cuando apareció este caso y cuando yo tuve muy claro que eso daba la motivación suficiente como para esforzarte y como para romperte la cabeza poniendo en marcha un libro, porque la verdad la complejidad que hay detrás de eso es grande. Luego el disfrute también es grande, pero no hay más secreto, yo creo, que el esfuerzo y el perseguir la idea hasta el final y hasta culminar con la publicación del libro. Si nos lo podemos permitir, entre todos buscaremos un poll que encuentre ese cuento que publicaste hace años. ¿Y ya hay segundo proyecto? Yo tengo varias ideas. Tengo varias ideas muy avanzadas y yo creo que el segundo proyecto pues depende de ciertos tiempos, ¿no? Que se tendrán que cumplir. Yo sigo trabajando. Yo, sin ir más lejos, pues anoche mismo, a veces en los ratos libres, incluso pues si sales a correr un rato, a hacer ejercicio, pues las ideas siguen surgiendo, sigues trabajando en ellas. Cuando llegas a casa, pues las apuntas y eso no se pierde. Y eso luego lo vas estructurando cuando tienes un tiempo, los fines de semana, en los ratos libres. Y espero que sí, espero que haya un segundo proyecto y espero además que os guste, por supuesto. Seguro que sí. ¿Alguna pregunta más, chicos?
Diego. Oliver, mira, yo te quería comentar, porque sí que es cierto, además es verdad, Marcus, el personaje de Marcus es tal, y todo el mundo nos ha encantado, pero a mí fíjate que el personaje que más me ha llamado la atención, o por lo menos más me ha seducido, ha sido el de Laura, porque, y sobre todo ese empeño en darle, es decir, una especie de como si fuera tu saco de boxeo. Ama los libros y tiene que vender el libro. Ama los libros y, sin embargo, se enamora de alguien que vende los libros. Es decir, esa especie de paliza que le has dado a ella, ¿ha sido tu saco de boxeo para liberar un poco o ha ido saliendo...? Tal y como lo describes, suena horrible, pero... Pero lo bueno es que ella sigue ahí, ella, ¿me entiendes? Ese carácter, sí. Creo que es lo bueno de ella. Sí, yo creo que yo creo que ella, conforme va avanzando la historia, se vuelve menos proactiva y, menos reactiva y más proactiva. Ella tiene una evolución en la historia. Ella es una persona, yo creo que vive una contradicción, porque al final se enamora de un personaje que a lo mejor no es el más deseable, ¿no? No es el más deseable, a lo mejor no es el que hubiera querido su padre para ella. Entonces ella vive esa contradicción. Yo creo que todas las personas que viven el amor siempre caen en contradicciones, y esa contradicción yo creo que le lleva a esas situaciones tan complicadas, y donde ella, los deseos o los sentimientos que tiene, pues se enfrentan con realidades pues a veces un poco crudas y a situaciones muy complicadas. Yo creo que eso sucede de parte orgánica. Espero que no haya sido un saco de boxeo, como tú dices, pero sí, ella se ve yo creo que a lo mejor sí, en más momentos complicados que ningún otro personaje. Pues te ha quedado genial, Oliver. Laura. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna? Fernando. Hola, mira, Oliver, tenía esta pregunta que no sabía si hacerte primero la anterior o esta. Al final me decanté por la que te hice antes, pero esta, ya que tengo la oportunidad, te la digo porque tengo mucha curiosidad. Partimos de la idea, que la idea del libro me parece una idea muy atractiva, y segundo, algo que me ha llamado también mucho la atención del libro es la cantidad de curiosidades y datos que pones en el libro, que no resultan pesados y sí resultan muy interesantes y muy chulos, ¿no? de cara al lector. Pero sí es verdad que son curiosidades, detalles y datos que aportas que tienen su trabajo. Entonces yo, una cosa que pensé cuando la estaba leyendo era, aquí hay un trabajo detrás de esto. En todo libro, en toda historia hay un trabajo, digo, pero aquí se nota que hay un trabajo. Cuando te metiste de lleno en el libro, ¿pensaste dónde me he metido yo? Yo creo que cuando empiezas a escribir, y sobre todo en una primera novela completa, no sabes exactamente hasta dónde te metes. Yo creo que no. Yo creo que no, yo creo que es la ilusión y el impulso de seguir lo que te permite completarlo. En cuanto al conocimiento, al final casi todo lo que hay ahí, digamos, a lo mejor esos conocimientos más, a lo mejor de tipo técnico, por ejemplo, cuando se habla, te pongo un ejemplo, cuando se habla del palincesto, ¿no? Yo recomiendo que leáis sobre el palincesto de Arquímedes. Las reseñas que podáis encontrar en internet sobre el palincesto de Arquímedes son alucinantes y dan para otra novela perfectamente. Es un libro que va cambiando de manos, que parece ser que alguien al final lo roba. Es un libro dentro de un libro, porque es un libro que se ha escrito sobre él, y se descubre que realmente lo que hay debajo pues es lo que llaman el palincesto de Arquímedes, que es un texto de gran relevancia. Y es un libro que a día de hoy no se sabe con exactitud quién lo tiene, pero se sospecha que lo tiene Jeff Bezos, ¿no? el dueño de Amazon. Y es un libro que ha tenido todo tipo de peripecias. Y si buscas en el mundo real, al final la realidad a veces supera la ficción. Y dentro de esos propios casos que yo fui revisando, sobre los que fui leyendo, pues muchos de esos conocimientos estaban ahí dados. No, yo te lo decía sobre todo porque a la hora de ponerte a hablar de libros, de
de técnicas y demás, ahí hay un trabajo bastante arduo a la hora de... Porque ha sido muy detallista de colores, algunas veces parecía que el olor del libro viejo podía salir de las páginas tuyas. Bueno, ese yo creo que ese es el objetivo, intentar completar ese viaje hacia el mundo del libro antiguo. Yo os recomiendo que si donde estéis viviendo, cerca de donde estéis viviendo, o si vais de vacaciones a algún sitio, a alguna ciudad. Yo no sé dónde estás tú ahora, ¿dónde estás? Sevilla. Yo estoy ahora mismo en Ronda, en Málaga. En Ronda, vale. Pues en Sevilla yo... Soy de Sevilla, pero ahora mismo me pillas en Ronda, en Málaga. En Sevilla yo no recuerdo el nombre, pero creo que hay un anticuario bastante bueno, además que está abierto al público, y yo los que tengáis la oportunidad de ir a una de esas librerías os recomiendo que vayáis, porque al final solo dar el paso dentro de la librería, el olor de los libros, cuando has hablado del olor, tiene un olor muy particular, tanto por la piel como por el papel antiguo, y luego el hecho de poder tomar un libro en tus manos, poder tocarlo, eso a diferencia de la Biblioteca Nacional, donde está todo detrás de vitrinas y no puedes tocarlo. En una librería anticuaria, pues puedes tomarlos en tus manos, puedes observarlos, puedes... es que te puedo poner muchos ejemplos. Podrías llegar a ver, no sé, imagínate un libro de hace 100 años donde digamos, la criminalidad de una persona, un médico dice que está determinada por la forma de su cabeza, ¿no? Y cosas así tan delirantes o tan particulares que son propias de su tiempo y que puedes tenerlo en tu mano. Y si estás dispuesto a pagarlo, pues te lo puedes, o si puedes pagarlo, pues te lo puedes llevar a casa. Y si eres un Paul con pocos escrúpulos, pues a lo mejor aunque no puedas pagarlo, también te lo puedes llevar, ¿no? Pero no, eso no te lo recomiendo. Yo estudié historia y una de las asignaturas de la carrera es paleografía. Y mi profesor de paleografía creo que ha sido uno de los profesores en la carrera que con mayor pasión y mayor entusiasmo daba las clases y nos enseñaba sobre la materia. Y tu libro, en cierta medida, me ha recordado a esas clases de paleografía que él nos daba, sobre todo cuando hablabas de la vitela y el papiro y demás. Sí, así que muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti. ¿Alguna pregunta más, chicos? Bueno, pues ha sido un placer, Oliver. Esperemos que sí haya Feria del Libro, que vengas a Madrid, porque la mayoría estamos todos en Madrid, y que nos puedas firmar el libro y bueno, y conocernos personalmente. Claro que sí. Antes de irnos, vamos a hacer la fotografía de grupo que hacemos siempre con el libro. Si tienes ahí tu libro a mano, ¿no le tienes? ¿No? No. Se lo ha llevado Paul. Pues vamos a hacer una última. Ya he hecho varias capturas de pantalla para aunque verás en el vídeo todo lo encuentro, pero bueno, más gráfico Eli. Sí. Una. Os quedáis congelados, ¿eh? Pues ha sido un placer. Nos seguimos viendo en redes. Nos irás viendo, sobre todo en Instagram, nos conocerás a todos porque cada vez que pongamos reseña o algún comentario sobre tu libro, pues te etiquetaremos. Y lo verás sobre todo en el Instagram de Cruz de Lectura LL, que es Cruz de Lectura Locura de Libros, porque tú antes has hablado ahí de una locura de libros, pues yo soy una de ellas. El nombre. Un placer. Ha sido un placer hablar con vosotros, sí. Gracias, Oliver. Gracias. Chao. Hasta luego. Bye. Chao, chao.